Amado Dios, alabado y glorificado sea tu nombre. Señor, venimos delante de tu presencia en esta mañana. Queremos que nos hables a través de tu palabra. Queremos, oh Señor, tener un encuentro especial con Cristo Jesús, el Señor nuestro. Que las maravillas que Él hace en la vida de nosotros sean palpables, pero sobre todo que tu nombre sea glorificado. Pedimos la presencia de tu Espíritu Santo en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de los milagros de Cristo Jesús. Nosotros hemos estudiado en la Biblia y especialmente en los evangelios que Cristo Jesús al venir a la tierra hizo muchos milagros, ¿verdad? Realizó muchos milagros. Y entonces la palabra de Dios nos muestra de que Dios es un Dios maravilloso, un Dios que obra milagros que nosotros nos quedamos a veces como, ¿verdad?, maravillados por lo que Él hace en la vida de uno y en la vida de los demás. Lo que hace en la vida de la iglesia. Los milagros de Dios se manifiestan en la iglesia de Jesucristo. Y el mundo puede observar lo que Dios está realizando a través de su iglesia. De modo que los milagros del Nuevo Testamento ocupan un lugar central entre los textos narrativos de los evangelios, especialmente, ¿verdad?, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos de los Apóstoles, y textos apocalípticos. Por ejemplo, Mateo capítulo 24 y Marcos capítulo 13 son textos apocalípticos. Pero con frecuencia ocurre a través de intermediarios humanos. Y el más significativo intermediario en el Nuevo Testamento es Jesús, quien realiza milagros de sanidad, milagros de provisión de comida, milagros de control de la naturaleza. Noten, en el Nuevo Testamento nuestro Dios muestra su poder, confirmando y demostrando el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Por ejemplo, el Evangelio de Marcos trata los milagros como manifestaciones simbólicas del reino de Dios. El Evangelio de Mateo usa los milagros para presentar a Jesús como el cumplimiento de la promesa de Dios de levantar un profeta como Moisés. Por ejemplo, vayamos a Deuteronomios capítulo 18 y el verso número 18, la Biblia dice lo siguiente. Deuteronomios 18:18 dice la Biblia: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mis amados hermanos, ese texto bíblico se cumple específicamente en la persona de Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús es el profeta por excelencia. Cumplió esa función. Cumplió la función de darnos la profecía. Y ahora, en la actualidad, Cristo está cumpliendo la función de sumo sacerdote, porque Él está en el santuario celestial, intercede por ti, oficia por ti y está llevando a cabo el juicio investigador. Pero pronto también la Biblia nos dice que ha de vestirse con la vestidura de Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿No es maravilloso? Muy bien. El Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles se refieren a los milagros de Jesús y a los seguidores tempranos de Cristo como señales y maravillas válidas. Por ejemplo, leamos Hechos de los Apóstoles capítulo 2 y el verso 43. Notemos lo que dice la Biblia. Hechos de los Apóstoles capítulo 2 y el verso 43. La Biblia dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas
y señales eran hechas por los apóstoles. Así como Jesús hizo muchas maravillas, muchos prodigios, también los apóstoles de Jesucristo realizaron esos milagros. Y también usted y su servidor, bajo la administración del Espíritu Santo, podemos también llevar a cabo esos prodigios y esas maravillas delante de esta civilización, cuando el Señor toma control de nuestra vida. También el Evangelio de Juan describe los milagros de Jesús como señales explicativas. Ahora noten que el evangelista Juan, la carta o el evangelio juanino, él utiliza la palabra griega semeía, señal. De modo que el texto juanino no llama a los hechos de Jesús milagros, sino que lo llama como una señal demostrativa del poder de Dios. Ahora bien, todas las historias de los evangelios, del evangelio de San Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, pretenden informar sobre los hechos reales. De ninguna manera el evangelista los entiende como ilustraciones de temas teológicos. Estos hechos reales desempeñan un papel constitutivo en la historia completa de Jesús. Ahora, escuchen esto, no es un accidente que Jesús comenzara su ministerio en Israel con sanaciones y milagros. Los hechos de Jesús tienen efecto en algo o en alguien. Lo que Cristo Jesús realizó estando aquí en la tierra, todo lo que hizo tuvo un efecto extraordinario y nos ha alcanzado a nosotros que hemos llegado a los confines de los siglos. Lo que Cristo ha hecho y hace es de que cada ser humano que lo escucha a Él como profeta, como Mesías, como enviado de Dios, obtiene salvación y vida eterna. Esa es la maravilla del mensaje del Evangelio. Ahora bien, el evangelista Mateo, como hábil comentarista, no reúne un grupo de historias milagrosas para que se puedan interpretar teológicamente. En cambio, cuenta una historia coherente que comienza con los milagros que Jesús realiza sobre los enfermos de Israel. Oh, mis amados, en toda la historia de la humanidad siempre hay enfermos en el pueblo de Israel. Y posiblemente en esta mañana estoy predicando a alguna persona que se siente espiritualmente enfermo. Pero yo le digo que usted puede venir a la presencia de Jesucristo y Él le va a dar sanidad a usted, porque el Señor tiene el poder de darnos ese milagro a cada uno de nosotros. De modo que lo que Mateo nos da no son doctrinas sobre fe y discipulado que están codificados en una forma narrativa en la historia de los milagros, sino una narrativa que reporta cómo la fe y el discipulado fueron establecidos por el Mesías como actos de misericordia. Así es, el Señor Jesús ha tenido misericordia por sus hijos. El Señor Jesús tiene misericordia por ti. Y ese es uno de los grandes milagros que el cielo nos ha mostrado, que Él se ha apiadado de nosotros, pecadores. Gloria sea el nombre de Jesús. En ese sentido, podemos entonces entender que la llave para entender los milagros son sus efectos. Efectos que son reportados por la misma historia y en la narrativa entera del Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Eso significa que la forma del lenguaje de la historia de milagros es esencial para lo que quiere decir
y no es una forma accidental de verdades eternas que Dios nos ha presentado a nosotros, que hemos llegado a los confines de los siglos. Gloria sea el nombre de Dios. Muy bien. Ahora bien, hermanos, desde que el pecado entró en el mundo, la humanidad y la creación han sufrido los efectos devastadores del pecado. Primero, noten, la creación de Dios, que fue hecha perfecta, se convirtió atada por la corrupción. ¿Qué cosa fue atada por la corrupción? La creación perfecta. Vayamos con el apóstol San Pablo a Romanos, capítulo número 8. Noten lo que el evangelista Pablo nos revela en Romanos capítulo 8, verso 19. Dice así el apóstol Pablo. Romanos capítulo 8, verso 19. Dice él: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Amados hermanos, la creación perfecta de Dios fue afectada por el pecado. Pero Cristo Jesús ha realizado el milagro más maravilloso, y es de que Él está trabajando para libertarla y volverla nuevamente como lo hizo al principio. Y es ahí donde todos estamos siendo invitados para ser parte de la nueva creación, el milagro más maravilloso que Dios ha de realizar para nosotros, los que vivimos en esta tierra contaminados de pecado. Oh, amados hermanos, Cristo Jesús tiene la respuesta para todo. De modo que Adán comprendió que la tierra no cooperaría más con él. Cuando Adán pecó, entendió que la misma naturaleza se le reveló. Y hizo todo lo posible, comenzó a trabajar y a hacer todos sus esfuerzos, pero los resultados fueron pobres. Pero Cristo Jesús ha realizado un acto de salvación para nosotros. En segundo lugar, el pecado le dio a las entidades del mal, esto es, a Satanás y a sus demonios, una posición de poder en nuestro mundo. Solo que la Biblia nos dice: Satanás y los demonios han logrado obtener un poder sobre este mundo, sobre la mente del ser humano. Cuando tú te desconectas de la persona de Cristo Jesús, Satanás es el que toma control de tu mente, y es él el que va a conducir tu vida. Y la conducción que Satanás y sus demonios llevará para contigo es la muerte, y muerte eterna. La Biblia nos dice en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Dice así la Escritura. Primera de Juan, capítulo 5, verso número 19. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Quién está bajo el maligno? El mundo entero está bajo el maligno. Pero tú y tu servidor sabemos que somos de Dios.
Y porque nosotros somos de Dios, nosotros hoy no podemos seguir sujetados bajo el maligno, porque el Señor ha realizado un milagro especial en nuestra vida, y es que nos ha permitido ser una nueva creación. Así que no permitamos que el maligno controle nuestra vida. En tercer lugar, la misma naturaleza humana fue agresivamente corrompida por el pecado, de modo que su destino es la muerte. Una de las principales maneras en que la Biblia demuestra la obra de Dios contra los efectos del pecado son los milagros de Jesús. Los milagros de Jesús. Jesús realizó milagros extraordinarios, de los cuales nos han mostrado de que hay esperanza para nosotros. De modo que los milagros de Jesús invierten los efectos destructivos del pecado y ponen orden al aparente caos de la creación. En los milagros de Jesús se involucran al mundo natural. Vemos la prueba de que Jesús es el creador de todas las cosas, dotado del poder para controlar la creación misma. Notamos que en Marcos capítulo 4, verso 35 y 42, Jesús calmó al viento y a las olas. En Marcos capítulo 6, 45 al 52, Jesús caminó sobre el mar. En Marcos capítulo 6, verso 33 al 44, Jesús realiza el milagro del pan y el pescado, alimentando a la multitud de más de 5,000 personas. Amada iglesia, Jesús es el único por quien todas las cosas fueron creadas. Él es el creador del cosmos. Él es el creador de esa tierra. Él es el creador de tu vida. Él es el que puede realizar el milagro, porque Él tiene el poder de crear todo nuevo. Dice la Biblia, segunda de Pedro capítulo 3. Vaya usted ahí conmigo, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 11. La Biblia dice, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo número 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresuraos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia de Dios. Amados hermanos, esta tierra está por terminar. Esta tierra va a concluir. Pero nuestros ojos deben ser colocados en la promesa del Señor Jesucristo, porque nosotros estamos siendo invitados para que vivamos una vida en armonía con Cristo Jesús y vivamos con Él por la eternidad. Ese es el milagro más maravilloso que el cielo nos da. Muy bien, Jesús no solo se opuso a Satanás y a sus demonios directamente, sino que los desechó. O hablando simplemente, Él inmediatamente tomó control de ellos. Como cuando liberó a los gadarenos endemoniados ahí de Marcos capítulo 5. Cuando hizo el milagro del espíritu sordomudo de Marcos capítulo 9. Pero especialmente Jesús confrontando al mismo Satanás
en el desierto, de acuerdo al Evangelio de Mateo capítulo 4. Jesús entonces, Él toma el control de Satanás y lo pone en alto y le dice: hasta aquí llegaste, no puedes continuar. Y cuando usted le permite que el Señor Jesús tome control de su vida, Satanás ya no tiene control de usted. Eso es así. Amados hermanos, el problema de aquel que dice ser parte del pueblo de Dios es de que su fe se quebranta, su fe falla y deja de colocar los ojos en Jesucristo, el que ha ganado la victoria sobre el dragón, el que le ha ganado la batalla a Satanás y a todos los demonios. Es Cristo Jesús al cual tú debes concentrar tu vida para que seas victorioso en el tiempo del fin. La derrota final de Satanás fue garantizada por medio de la cruz y la tumba vacía. Hebreos capítulo 2, versículo 14, la Biblia dice, Hebreos capítulo 2, verso 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Amados hermanos, Cristo Jesús tomó el lugar tuyo y el lugar mío, y en la cruz del Calvario venció la muerte para que tú tengas vida eterna. Ese es el Dios que tú y yo tenemos, un Dios que tiene el poder, de modo que la resurrección de Jesús le dio el derecho para declarar que ejerció toda autoridad en el cielo y en la tierra, permitiendo a la iglesia hacer discípulos en todos los pueblos con gran complacencia. Por eso, amados hermanos, cuando estamos nosotros sirviendo en el área de la evangelización, debemos de hacerlo con gozo, con alegría, porque Jesucristo le ha dado la autoridad a la iglesia para evangelizar a toda nación, tribu, pueblo y lengua, diciendo que Él es el Salvador del mundo. El poder absoluto de Jesús muy pronto destruirá a Satanás completamente. Y entonces Él mismo gobernará en el reino de Dios con integridad. Amados hermanos, ese es el sueño de Jesús. El sueño de Jesús es tener ya su reino completamente eliminado totalmente el pecado de la vida del ser humano. Y Jesús lo va a lograr. Cuando Jesús vino a nuestro mundo, Él trajo la autoridad celestial necesaria para abrir los ojos ciegos, para curar al cojo y curar toda clase de enfermedades. Él limpió a aquellos con enfermedades de la piel, la famosa lepra, cuya enfermedad representaba el aislamiento y desesperación del pecado. Demostró el poder necesario para resucitar a los muertos, de acuerdo al Evangelio Juan capítulo 11. Pero escúcheme esto, mi querida iglesia, pero el mayor poder sanador de Jesús es su autoridad para perdonar el pecado. El Señor Jesús
tiene toda la autoridad para perdonar el pecado de cualquier ser humano que quiera recibir perdón de parte de Dios. Y es Jesucristo el único capaz de perdonar nuestra vida pecaminosa. Es Jesucristo entonces a quien debemos venir para que Él realice ese milagro en nuestra vida. Porque Jesús quiere que nosotros nos sintamos perdonados por Él de todos nuestros pecados. De modo que a través de sus milagros, Jesús demostró que las promesas de Dios a los creyentes se cumplirán. Un día nuestro Salvador nos librará del poder y la presencia del pecado que está en nuestro mundo, para que vivamos eternamente con Él en su nueva creación, donde solo justos vivirán. Es ahí donde todos debemos de ir. Jesús quiere, amados hermanos, que nosotros entendamos eso. Jesús realizó esos milagros y nos lo plasmó en los evangelios, lo plasmó en toda la Biblia, de que Él se puso a trabajar por este mundo, porque esta creación fue sujetada al maligno. Y el diablo no quiere que nadie se salve en esta tierra. El diablo quiere que tú estés ignorante. El diablo quiere que tú te fijes en los detalles de la vida. Y el diablo no quiere que le pongas atención al milagro maravilloso de Jesucristo, que Él está dispuesto a perdonar nuestros pecados para que podamos ser parte de su reino, que será un reino de justicia para la honra y gloria de Dios. De modo que en esta mañana, amados hermanos, el Señor quiere hacer un milagro en tu vida. El Señor quiere hacer un milagro en tu vida. Él quiere colocar en tu corazón su manto de justicia. Él quiere colocar en tu vida victoria, victoria total sobre todo pecado que esté gobernando en tu corazón. Y en esta oportunidad, tu servidor quiere orar por ti. Si tú quieres decir al Señor, haz ese milagro en mi vida, ven a los pies de Jesús. Amigo mío, ven a Jesús, entrégale a Jesús tu vida. Y todo aquel que siente en este momento la oportunidad que el cielo le da de decirle al Señor Jesús, aunque he estado quizás toda mi vida en la iglesia, pero hay algún detallito ahí que necesitas destruirlo y solo el poder de tu Espíritu Santo lo puede realizar. Hoy es el día, hoy es el día para que Jesús realice en tu vida ese milagro. Hay personas aquí que necesitan hacer una entrega personal con Jesús y ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y están postergando ese milagro de salvación. Y los días pasan y las semanas pasan y nunca toman la decisión de hacer un pacto permanente con Jesús que los quiere llevar al cielo. Pero hoy ven a los pies de Jesús. Hoy ven con Jesús. El que se siente que necesita que Jesús realice milagro tras milagro en su vida, vaya poniéndose de pie y venga a los pies de Jesús. Esto es de vida y muerte. El diablo está buscando tu vida para destruirte. El diablo no quiere que tú pongas tus ojos en el que realiza esos milagros de una nueva creación y que te entregará a ti para la eternidad. Amado hermano, en este tiempo del fin, muchos que pertenecen a la iglesia de Jesucristo se van a perder, porque están en los libros de la iglesia, pero no están en el libro de la vida del Cordero. Vienen y participan de alguna actividad eclesiástica, pero sus vidas están controladas por el maligno y entonces se van a perder. Pero hoy Jesucristo dice, ven a mí, porque yo voy a realizar un milagro de perdón en tu vida y vas a tener la seguridad de vida eterna
porque Él es el único que puede realizar lo que nosotros necesitamos. Bendito sea el nombre de Dios. Oramos. Padre y buen Dios, estamos aquí delante de tu presencia porque somos tus hijos, oh Señor. Y gracias porque tú nos has alcanzado con tu salvación bajo la administración de tu Hijo Jesucristo. Oh Padre, nosotros entendemos que si no acudimos a Jesucristo para que Él nos cubra con la sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario, que ha hecho eficaz nuestra salvación y que la ha garantizado al haberse levantado de la tumba y haberla dejado vacía, y que hoy como Dios hombre está en el santuario celestial intercediendo por cada uno de nosotros. Hoy nosotros, arrepentidos de nuestros pecados, venimos delante de su presencia. Haz ese milagro en nuestras vidas. Ayúdanos a amarte y a ser transformados de acuerdo a tu divina gracia. Padre, gracias por perdonar los pecados de cada uno de nosotros. Y no permitas que regresemos a ensuciarnos con esos pecados. Permite que nuestra vida pueda ser una vida de victoria continua. Una vida que te dé honor y que te dé gloria, porque tú eres el Dios Todopoderoso. Alabado y glorificado sea tu nombre. Bendice, oh Padre, esta iglesia de San Bernardino. Permite que nosotros también seamos una iglesia de fe y una iglesia dispuesta a entrar en el camino del discipulado. Una iglesia que esté dispuesta a presentar a Jesús como la solución de esta comunidad que está perdida y que necesita salvación. Que esta iglesia, que este edificio donde esta iglesia se reúne se pueda convertir en un centro de esperanza para el necesitado, de un centro de sanidad para el enfermo espiritual, de un centro en el cual los hijos de los hombres puedan encontrarse con el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Gracias, oh Padre, porque eres maravilloso. En tus manos estamos. Y te bendecimos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.